Y bueno, empezamos continuando un poquito con algunos aspectos referente a las creencias que tiene el mexicano. Y para ello ponemos aquí algunos datos de un estudio del 2015 sobre sondeando qué tipo de creencias son las que tienen o caracterizan al mexicano, que son realmente creencias, un poquito de todo, religiosas, pero bueno, muchas otras también. Y que nos interesan por lo que hablábamos la clase pasada, de cómo podemos entender el cambio o cómo el mexicano afronta ciertos problemas. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolas un poquito rápido para no detenernos tanto con esto y resaltando solamente algunos aspectos que también ya hemos comentado que realmente el mexicano tiene muchas creencias de tipo religioso y obviamente pues esas influyen en su manera de describir los acontecimientos en su realidad y también lo van llevando a que tenga ciertas ideas de cómo tienen que darse ciertas condiciones para que se dé el cambio. Tan simple como lo que hemos comentado, de que se atribuye, de que el cambio se debe o se va a dar a partir de factores externos y no de los propios cambios o modificaciones que uno realice, ya sea en su comportamiento, ya sea en su manera de pensar, sino más bien que tienen que ver con factores externos. Y en esta primera parte resaltamos mucho algo que también ya hemos comentado, que es la imagen que tiene la Virgen, que es algo que vamos a ver como una constante que existe dentro de las ideologías y de las creencias que tienen los mexicanos. Y bueno, aquí tenemos algunos otros datos también interesantes que tienen que ver con algunos aspectos, igualmente con la religión. Que también se por ahí algún dato que les llame la atención para que también lo podamos ir comentando. Que de estos, uno que resaltamos mucho que nos interesa, bueno, aparte que todos son interesantes y aportan algo, es esta última, que es que cómo perciben los mexicanos a la familia como una de las instituciones más confiables. Lo cual, bueno, tampoco nos extraña. Ya hemos comentado desde la primera clase que una característica que tenemos los mexicanos es el enorme valor que le damos a la familia. Que realmente, a diferencia de otras culturas, pues sí, en nuestro caso es algo que es casi intocable, además de que tiene una enorme influencia dentro del comportamiento de los miembros de la familia. Oye, profe, a mí me llama la atención un dato. Dice que el 41% de los mexicanos con escolaridad superior Ajá, se definen como no creyentes. ajá. Eh, Aquí, bueno, de casualidad sabrá el dato de cuál es el porcentaje de los mexicanos que tienen escolaridad superior. Y de momento no tengo exactamente cuál es el dato, eh, que no es un porcentaje tampoco tan grande, aunque sí es representativo, pero en este momento no te tengo el dato exactamente de qué porcentaje es. Y esto que se menciona aquí sí es algo que llama mucho la atención. Y no nada más en esto. Realmente sí hay una correlación entre nivel de escolaridad y ciertas creencias, que es más difícil ya como creer en ciertas cosas o en cierto tipo de ideologías. En este caso se hace referencia eh, a la religión, pero es también en otros sentidos. De hecho, también las perspectivas, por ejemplo, respecto a la política, también van variando dependiendo del nivel de escolaridad. De hecho, recientemente por ahí no se hayan escuchado, hay uno muy curioso respecto a la aprobación del gobierno actual. También, mientras más aumenta el nivel de escolaridad, es menos la aprobación. Y sí es como un dato como interesante, que aún así no es tan significativo a nivel nacional de que exista un gran porcentaje de escolaridad alta, pero aún así sí es interesante o representativo el nivel que podemos encontrar. Pero bueno, sigamos adelante. Y aquí tenemos varias que pueden llamarnos la atención.
tienen que ver con la violencia. Puede ser como los famosos secretos familiares, o sea, que generalmente encubren violencia o abusos. Sí, ese es uno. Y otro que, como es más importante en la familia, se justifica la violencia. Ok. Incluso lo van a escuchar mucho en terapia, de que se va a decir, bueno, es que igual si me pegaban, igual si me golpeaban, pero pues yo me lo merecía porque era muy travieso. Además, eso que hicieron conmigo me ha convertido en la persona de bien que soy ahora. Sí, eso y también me ha tocado escuchar, maestro, no tanto en terapia, sino también como con amigos o verlo, que si fue una familia violentada, minimizamos la violencia, también justificándola, pero a lo mejor no estás de acuerdo, estás consciente de que está mal, pero como son, por ejemplo, en el caso que sean los papás, los respetas, no dices nada hasta que tú puedes ser, ay, perdón, puedes ser completamente independiente. Y ya es cuando comienzas apenas a trabajar en esos cambios, hasta que ya uno es independiente de. Sí, sí, es correcto. De hecho, esto también lo abordaremos más adelante, o lo volveremos a mencionar. Y sí, porque tenemos mucho como esta idea de los padres como padres buenos y que realmente no pueden hacer como conductas negativas o conductas malas. Además que por la cultura, por la religión, se ve mal si tú, no tanto juzgar, sino simplemente señalar aquellos factores o aspectos que en la crianza no fueron tan positivos o que no te trajeron como un buen desarrollo, pues sí se ve mal. Y por eso así las personas tratan de evitar el realizar eso, que aún así hay excepciones, pero en general todavía permanece como mucho esa idea, se considera como algo muy negativo si tú te pones a señalar aquellos aspectos que no fueron apropiados. Lo cual genera muchos conflictos a nivel psicológico, porque por un lado, si fueron malos padres que generaron ya sea violencia, fueron negligentes, mucho descuido o abandono, pues eso realmente se siente a nivel emocional pues muy desagradable. Pero sin embargo es como la incongruencia, porque socialmente tengo que quererlos o tengo que aceptarlos o tengo que engrandecer su imagen y es lo que genera pues que las personas entren por ahí en un conflicto. Y bueno, y vuelvo, y juega un papel muy importante la religión, porque pues simplemente el mandamiento, ¿no? De que debes honrar a tu padre y madre, pues está muy presente como una creencia muy limitante para poder ver estos aspectos. Y bueno, y volvemos, no estamos diciendo que hay que juzgar en un mal sentido, pero sí es importante reconocer que otras cosas están bien. Y de hecho también, como crecemos en el entorno familiar, no nos damos cuenta si eso está bien o está mal, sino nos damos cuenta que eso es una manera de vivir y pensamos que así lo hacen todos. Luego los pacientes suelen comentar mucho o muy frecuentemente que se dieron cuenta de que a lo mejor el castigar, la violencia, el abandono, el abuso no era normal hasta que conocieron a otras familias y que se dieron cuenta de que ellos actuaban de manera diferente y no como la propia, que entonces se dan cuenta de que la violencia que a lo mejor han sufrido, el abandono, no es lo típico, sino más bien que están viviendo algo que no es como deseable y que no es agradable, y es también algo que les genera, pues bueno, hay un conflicto un poco, y digo un poco, porque realmente no es tanto el conflicto, porque se supone que vivieron una mala experiencia, en respuesta a eso, pues se generaron emociones desagradables por el tipo de experiencia tan intensa y complicada que vivieron. El conflicto más bien surge por esta cuestión social, de que te exige que tengas que olvidar esto, que tengas que minimizarlo, que tengas incluso que buscarle un aspecto muy positivo, que es lo que realmente pues lleva a la persona a la confusión. Y de hecho en terapia lo que se hace es parte encontrar la congruencia y ver que esas emociones o esos sentimientos que se tienen, pues son en congruencia a estas experiencias desagradables que se vivieron, no porque uno las eligió, que además una emoción pues no es algo que uno decida el cómo experimentarla. Igual puedes regularla y todo, pero la emoción se dispara pues por una respuesta o un estímulo del entorno. Y eso es lo que también luego ayuda a que las personas tengan cierta congruencia. Y eso es un aspecto como interesante que yo vamos a volver a retomar, porque es muy importante dentro de los problemas que encontramos en la familia y cómo estos afectan a la gente. Es decir, de cómo esas situaciones difíciles que se vieron en la infancia, pues van a repercutir. Y lo que las hace más complicadas es que ni siquiera se puedan reconocer o se puedan hablar o se puedan, pues bueno, ahí abordar de manera apropiada. Y esto ahorita vamos a comentarlo también de cómo se muestra o cómo se vive dentro de la terapia.
Pero sí notemos de que realmente la violencia tiende mucho a minimizarse. Por ello no nos extraña de que estemos ya tan habituados, de que podamos ver muchas noticias de muertes y sucesos violentos y ya no nos espantan tanto, ya nos estamos adaptando a ese tipo de estímulos. Y pues esto te debe en parte desde que de la familia por ahí podemos empezar. Además, recuerden la creencia que mencionaba en la clase pasada de que solemos pensar de que el castigo es una manera eficaz para poder hacer cambios en el comportamiento. Entonces, castigar a alguien llegando a la violencia, pues se puede considerar una forma de corregir una conducta. Eso es lo que lo hace que sea pues más permitido. Y si además una institución como puede ser la religión, también la prueba de que a través del castigo es que se va a modificar el comportamiento, pues esto también hace que sea mucho más fácil de justificar y no experimentar un conflicto ahí como moral, un conflicto de estar entre dos posturas, sino que más bien es más sencillo el poder decir estoy en lo correcto y de esta manera pues seguir haciéndolo, aunque tengas por ahí la espinita o la duda si esto se está siendo bien o está siendo correcto. Porque realmente, pues nadie que esté mentalmente sano aprueba totalmente la violencia, pero sí hay ciertas condiciones y ciertas situaciones en particular del contexto que pueden hacer que sea mucho más fácil el poderla aceptar. Oiga, maestro, Dime. ¿y cómo cree que una persona que vivió con todo ese tipo de violencia puede afectar en su adultez? Ok, hay diferentes formas. Voy a decir dos generalizaciones. Una es que repita el patrón exactamente como lo vivió, de que así como lo trataron, pues va a tratar a otras personas. De que realmente simplemente reproduce y va adaptando a el entorno que le toca vivir esas experiencias que ha tenido. Es decir, que si a lo castigan, va a tener la idea de que castigando a otros es la manera de poder también corregirlos, por ejemplo, o de que ciertos tratos bruscos, violentos, es una manera apropiada o incluso puede ser hasta bien vista dentro de la cultura o dentro de la familia y por lo cual pues la va a reproducir. Y Sí, la otra sería que se puede ir al extremo opuesto, que se vuelva muy sensible a ese tipo de acontecimientos que ni siquiera pueda estar en presencia de ellos. Y como consecuencia, no reproducirlo, pero eso también implica un detalle, si es demasiado extremo, que es que, bueno, la agresión en general es una manera de defendernos. Entonces también estar totalmente ausentes de una manera de enojo simplemente, no digo tanto agresión, que eso ya es otra cosa, sino de enojo, también puede privar a la persona de poner límites, por ejemplo, de expresar pues también su malestar bajo esa modalidad de una emoción o de un sentimiento. Y entonces va a ser una persona que no quiere violencia, rechaza totalmente la violencia, pero también se vuelve muy laxa a la hora de poner límites, a la hora de poder guiar, por ejemplo, con los hijos, de que les permite demasiadas cosas o a la pareja, y ahí también sería como otro efecto negativo de esa misma experiencia, solamente que hacia el lado opuesto. Obviamente, ambos extremos son los negativos, lo ideal es tener como cierto balance y pues eliminar esas conductas violentas. Sí tener a lo mejor la forma apropiada de expresar el enojo, el rechazo, pero sin llegar a este conducta negativa que será la violencia. Ahí es donde podemos ver cómo afectarían este tipo de experiencias. Estoy diciéndolo de manera muy general porque además que cada caso tenemos que contextualizarlo para entender cómo codificó la persona ese tipo de experiencias y cómo formuló esas reglas internas, creencias, para poder operar y utilizarlas para adaptarse al entorno en el cual se encuentra en ese momento ya como adulto, porque cada persona va a poder hacerlo de manera distinta. Además, se van a formar pautas de comportamiento. ¿Qué significa esto? Como un patrón repetitivo y que eso indica que va a haber ciertos estímulos que le echan a andar esa pauta que pueda ser agresiva o que pueda ser brusca y otros que a lo mejor no, y tenemos que ir entendiendo cuáles son esos factores concretos. Por lo general, todos son basados en alguna creencia en la que establecen alguna relación causal, de que, por ejemplo, si no, no sé, si no lo golpeas en su momento, va a crecer, un niño, por ejemplo, va a crecer siendo, no sé, un delincuente, cosas así muy absurdas o muy exageradas o fuera de contexto. O con la pareja, para que te haga caso tienes que, no sé, violentarla, golpearla, no sé, pueden ser a lo mejor para nosotros
al que yo lo mencioné como exageraciones, pero para esas personas tienen todo el sentido del mundo y es lo que lo hace como normal. O simplemente son formas de violencia más sutiles en las que se va a chantajear, se va a persuadir a través de ciertos castigos y eso también pues mantiene que la persona actúe de estas formas. Muchas gracias. No de nada, y que es un tema interesante y complejo y que nos preocupa yo creo que a todos, hablar de la violencia. Y a veces es algo que no nos gusta ver. Igual sí queremos atender la violencia, pero no volteamos a ver como a la familia o a la religión, de cómo éstas promueven este tipo de creencias. Y desde ahí también tenemos que verlo por un aspecto preventivo, porque desde ahí tienen que irse modificando para que éstas no se presenten. Ok. Aquí tenemos otro tipo de creencias. Tienen que ver ya más con aspectos también económicos. Y que bueno, creo que en estas todos también las ubicamos. Varias de estas que se son como muy presentes o muy constantes en la cultura, en la población. Esta idea, por ejemplo, de querer vivir en Estados Unidos, pues también es como creo que algo muy clásico, que todavía sigue permaneciendo. O de que critiquemos o nos quejemos también de aspectos como la vivienda, también es algo que por ahí encontramos muy frecuentemente. Sí. Y bueno, antes de pasar a otros aspectos de la historia, estas creencias que ponemos aquí de este estudio son interesantes porque sí representan mucha de la ideología que tienen las personas en diferentes temas, como en este caso la economía, la familia, la violencia, y que luego estos datitos nos van a resultar de mucha utilidad cuando estamos trabajando con nuestros pacientes en terapia, dado que es muy frecuente que podamos entrar en contacto con este tipo de creencias con los pacientes y que son aspectos que los llevan a entender la realidad pues de una manera muy particular y que debemos considerar, puesto que algunas ocasiones pues serán un obstáculo y que incluso tendremos que buscar el desacreditar dichas creencias para ayudar al paciente a encontrar el cambio. Pero mínimamente, pues vamos a tener que tomarlas en cuenta para saber de qué manera tenemos que proceder sin que sea demasiado cansado, demasiado ir en contra de estas, para que de esta forma nos resulte apropiado el poder ayudar a la persona a que modifique su forma de ver y que pueda tener más alternativas. Mucho de lo que hacemos en terapia es precisamente ello, quitar las restricciones que tienen para que puedan tomar decisiones y precisamente porque el tener un mayor número de alternativas es lo que les permitirá mayor probabilidad de encontrar aquella alternativa que se adecue más a su situación. La patología, si pudiéramos verlo en términos generales, es una falta de alternativas, ¿no? Donde se ven reducidas a una poca o mínima cantidad de formas de afrontar los problemas y lo que hace la psicoterapia pues es básicamente el aumentarlas. Y estas creencias que puedan ser limitantes, algunas de ellas tienen que desacreditarse para que puedan permitir la aparición de más alternativas. Pero bueno, sigamos adelante y empecemos a ver algunas características generales de la forma de pensar del mexicano, pero enfocada más a la familia. Para empezar, veamos que nuestra cultura es una cultura pues, muy especial, como estamos comentando, como ya llevamos estas 2 sesiones hablando. No solamente por la forma de pensar, sino realmente pues nuestra cultura es muy interesante, muy llamativa, porque es la mezcla de varias culturas. No es una cultura única, que de hecho ya últimamente en el mundo es difícil encontrar una cultura totalmente aislada, porque ya muchas son mezclas y combinaciones. Esto debido pues al contacto que se tiene con los pueblos cercanos, con los acontecimientos históricos que van viviendo, que va generando una identidad muy particular. Y en el caso de la cultura mexicana, pues somos una combinación de varios aspectos. Por lo general se ponen 3 básicos, que son las raíces prehispánicas, la influencia
española de la conquista y pues lógicamente la influencia de nuestro vecino del norte, que también tiene una enorme influencia en nuestra forma de pensar. Pero nuestra cultura no solamente se basa en esas tres, realmente es una diversidad enorme de formas de pensar y de ser. Esto debido a que por los acontecimientos históricos, por nuestra posición geográfica, hay una gran variedad de influencias extranjeras de todo tipo. En nuestro país podemos encontrar gente de los más diversos países o comunidades de países que a lo mejor no ni nos imaginamos, por mencionar, no sé, chinas, japonesas, que puedan parecer tan lejanas y sin embargo existen pequeñas comunidades que tienen esta característica. Igual en nuestros estados encontramos también una enorme variedad de personas que van a tener raíces muy distintas, que realmente somos una enorme combinación de culturas, una enorme combinación de raíces por diferentes pueblos, que realmente hace difícil quien pueda mantenerse todavía buscando ese mito, que de hecho está mal dicho, pero bueno, para tratar de ilustrarlo como una raza pura, porque pues no, realmente en seres humanos no hay razas, pero aún así manteniendo una cultura como única, pues realmente no es así. Nosotros somos una enorme combinación. Y eso es lo que hace también que nuestra cultura sea muy compleja, porque hay una gran variedad de formas de pensar. Ya comentaba esto, creo que fue en la primera clase, que es impresionante cómo variamos la forma de actuar o de entender ciertas cosas simplemente moviéndonos de ciudad, ni siquiera cambiando de estado, donde empieza ya a verse algunas pequeñas variantes, algunas pequeñas modificaciones y que tiene que ver con esos aspectos. Y esto se ha incrementado enormemente aún más, pues con la globalización, de que a través de los medios de comunicación tenemos la posibilidad de poder estar en contacto con otro tipo de culturas, simplemente, ¿no? Algo que yo creo que un fenómeno que han visto mucho en los jóvenes, en la música, ¿no? Que esté de moda el K-pop, o sea, es como impresionante cómo es posible de que una cultura como la coreana esté también presente en nuestra cultura y que sea como algo ya tan habitual y tan eh, dentro de nosotros. Así es como muy impresionante, pero muy interesante y muy agradable porque enriquece lógicamente nuestra manera de pensar, pero también permite y causa que tengamos una enorme variedad de formas de pensar, de vestir, de actuar, etcétera, lo cual lo hace muy, muy interesante. Y sin embargo, aunque asociamos, insisto, estas tres más, estas tres culturas como principales, pero sí hay una muy, muy enorme variedad y diversidad de formas de pensar. Y no es raro que todos conozcamos a alguien que no es de aquí, no solamente de nuestro estado, sino de este país, y que también eso enriquece muchísimo. Y también dependiendo si nuestro estado tiene cierta posición geográfica, pues será mayor o menor la gran cantidad de formas de pensar y culturas con las que podemos estar en contacto, pero en general existe una gran variabilidad, lo que hace que entonces cuando estamos en terapia tengamos una gran variedad también de formas que puedan estar influenciadas por estas pequeñas culturas o grandes culturas que también se van a ver repercutidas en la manera en la que se comporta la persona. Ya como vamos a ver, ya hablar de una familia tradicional resulta muy difícil porque debido a estas grandes influencias, pues vamos a encontrar una enorme manera y medios y formas y ideas que puedan estar conviviendo dentro de una misma familia y le hace muy interesante y también complejo para nosotros psicólogos, para los psicoterapeutas, el saber cómo lidiar con todo esto. Que también, aunque sí hay cosas generales que compartimos como mexicanos, pero sí tenemos como estas pequeñas variaciones que están aquí presentes. No sé ustedes qué opinen de este aspecto, ¿lo han observado? Sí, como bastantes cambios, ¿no? Totalmente. Y si hay cosas que no insisto, más con la globalización, las redes sociales, los medios de comunicación, ya impresionan de cómo podemos estar ya tan influidos y que en general es positivo porque realmente genera una enorme diversidad, pero sí es llamativo cómo ha ido y que cada vez es más frecuente que haya esta combinación y esta gran variedad y que seamos realmente ya multiculturales. Hay una frase o una idea, mejor más que frase, una idea de, de este autor dentro de la epistemología sistémica, que es Edgar Morin o Edgar Morin, luego varían un poquito como mencionan su apellido, eh, en el que dice que realmente no tendríamos que ver como por un aspecto como nacionalista, sino más bien como un aspecto de humanidad. Y muy probablemente, pues debido a esta interacción que existe ya más
constante a través de los medios de comunicación, a través de la globalización entre las diferentes personas de lugares tan lejanos, un poco creo que va formándose hacia ese sentido, en el que ya las culturas pues se vuelven tan diversas y tan variadas y influyentes entre sí, que sí podemos llegar o podríamos llegar a un punto donde sea más como una humanidad y ya no como una, hablar de mexicanos, sino realmente como una enorme combinación de todas estas formas de ser y de pensar que pues influyen a los individuos. También por ahí pues una parte de cómo se va influyendo y cómo va viajando esa información y va haciendo que las personas pues conozcan maneras y adopten formas de pensar que a lo mejor no son propias o oriundas del lugar en el que viven, pero que les hacen sentir que estas formas de pensar o de ser lo representan y bueno, se hace que sea muy interesante y muy llamativo la manera en la que ahora se comportan. Pero bien, sigamos adelante. Aquí tenemos algunas características, que ya habíamos mencionado algunas, de nuestra cultura como mexicanos. La primera, que es la que menciono, esa enorme diversidad de influencias, que realmente es muy, muy variado y también incluso nuestras características físicas también la hacen muy, muy variada. Realmente, pues por esta combinación que existe de diferentes orígenes étnicos, pues se hace que sea muy diversa. Y eso también aunado pues a las formas tan distintas de pensar. Otras características que podemos encontrar dentro de la cultura de los mexicanos, pues es el aspecto que somos muy tradicionales. Somos mucho de costumbres, que de ahí, para bien y para mal, tenemos maneras de comportarnos muy especiales, que siempre también es conveniente el poder conocer. Para poder comprender cuál es la forma en la que se hacen ciertos rituales que representan algún cambio, alguna situación, etcétera, y que están presentes pues en muchos variedades de comportamientos. Algo tan simple de los rituales que hoy les invito a ver o investigar o a checar o que reflexionen sobre ellos es, por ejemplo, el ritual de cómo se pide la mano, por ejemplo, de la mujer, esto que todavía vamos a encontrar una enorme variedad de rituales en diferentes partes de México y que han ido cambiando y que han ido variando, algunos permanecen y que siguen siendo todavía aspectos importantes, sobre todo por el peso que se le da a la familia. Todavía tenemos como costumbres muy tipo de edad media, de matrimonios arreglados, todavía hay algo de eso, y a pesar de que pareciera que ya no existe. Y es muy interesante el poderlos observar, o algo también tan interesante, cuando va a llegar el bebé, cuando hacemos estos baby showers, también es todo muy interesante cómo se dan toda una serie de combinación de comportamientos. Y pongo estos como ejemplo porque muestran mucho la dinámica de una familia y cómo representan dentro de sí misma, dentro de su forma de ver el mundo, dentro de sus tradiciones, no solo de cultura, sino familiares, este tipo de acontecimientos que son muy significativos y que tienen maneras muy especiales de poderlas realizar y que es muy interesante el podernos observar. Pero bueno, así como esos, pues pueden observar muchos más comportamientos que se derivan de las tradiciones, es como afrontamos la muerte, cómo enfrentamos ciertos cambios sociales, etcétera, que todo esto pues es algo muy llamativo y que van a encontrar información muy interesante, a veces simplemente observándolo en la comunidad cercana en la que nos encontramos, el de cómo es que se llevan a cabo y cómo hay una, insisto, una enorme variedad de comportamientos a lo largo de nuestro país que varían de manera tan llamativa, hacen tan distintos y a veces es una combinación de cosas que a lo mejor aparentemente no tienen un sentido lógico, pero que sin embargo ya se han vuelto parte de la forma de ver o de actuar de esas personas, de esas familias y que representan pues algo importante dentro, sobre todo cuando hay cambios en sus vidas. Entonces sí es algo como muy interesante y una característica que tenemos, somos muy tradicionales. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero en general tenemos mucho a ello. Y de ahí pues se derivan muchos rituales y se derivan muchas estructuras, incluso de jerarquía, por ejemplo, dentro de una familia, derivadas de esas formas que se tienen de pensar. Además de que luego se combinan con las creencias, pues con nuestros mitos, etcétera, que podemos estar ahí observando. Otra característica muy grande de nuestra cultura es la adoración a las madres. También ya hemos comentado un poquito, que luego abordaremos constantemente, que se tiene una enorme adoración a la madre. No a la mujer, no a la pareja, sino a la madre. Realmente es algo que es impresionante. Que de hecho ya iremos comentando varios de ellos, porque de ahí luego se derivan también ciertas dinámicas particulares, ciertos problemas también dentro de la familia y que también algunas
características desafortunadas de este rasgo cultural, pues favorece la aparición de ciertos trastornos. Entonces también es algo interesante que vamos a poder abordar. Otra característica que tenemos es que somos muy fiesteros también. Totalmente. Y de verdad, no importa cómo estén las condiciones, no importa que no haya dinero, siempre hay fiesta. Simplemente el año pasado, yo creo que también lo observaron, mitad de la pandemia, estamos en el pico más alto, pero aún así la gente sigue reuniéndose, haciendo fiestas clandestinas, que eso es un problema y no en una ciudad, en todas. Eh, bueno, por ahí luego se estuvo restringiendo la cerveza, imposible, no la pueden restringir, o sea, necesitamos el alcohol para que esté presente en las actividades, o sea, es impresionante, a pesar de que estamos en una situación crítica como una pandemia, sigue la fiesta. Y eso es algo que llama mucho la atención. También se han tenido la oportunidad de ver cómo son las fiestas en los pueblos, en los ranchos también, que son a lo grande, y eso que supone que son a veces en familias que no tienen tanto recurso económico y sin embargo, o sea, te impresionan. Bueno, aquí en San Luis Potosí, recordarán que nos hicimos famosos por una fiesta de 15 años hace unos cuantos años, en 2016 me parece, la famosa fiesta de Rubí, que fue algo que creo que ilustra esta parte tan eh, exagerada que tenemos el mexicano, y no nada más de la fiesta, de la comida, de la bebida, de la imagen social, de la familia, no sé, una cosa muy interesante, un deleite si nos gusta, o somos sociólogos, o antropólogos, o psicólogos, de toda la dinámica que se gestó con algo aparentemente tan sencillo, pero que ilustra mucho esta ideología que tenemos los mexicanos de cómo representamos las fiestas, los eventos importantes, incluso este concreto de los 15 años, que es algo muy particular de nosotros, que realmente no existe en todas las culturas. De hecho, muchos extranjeros, cuando les platicamos de ello, no entienden muy bien de qué tenga que ver o por qué tenga que ver con lo religioso, pues realmente no hay como un sentido, es algo muy propio que se ha formado y que creo que representa más como estas exageraciones, porque es realmente hacer una fiesta a lo grande, enorme, y que tiene un sentido muy importante de identidad. Es impresionante, bueno, siguiendo un poquito con esta línea de los 15 años, no sé si les ha tocado, me ha tocado ver, por ejemplo, vestidos que representen ya sea al Estado, representen un equipo de fútbol, representen una idea temática, o sea, dices, wow, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Y consideramos algo tan importante. Y bueno, aquí ustedes chicas me podrán comentar un poco de eso, pero sí es algo súper significativo y que bueno, y es propio de nuestra cultura, porque platiquen con alguien en España, platiquen con alguien en la Argentina, platiquen con alguien, no sé, en Rusia, y no tienen ni idea de lo que estamos hablándoles, ni comprenden esta fiesta tan representativa. No sé si Pero hay... incluso Adelante. retomando poquito el tema anterior de lo que decíamos de la diversidad cultural, que actualmente también ya hay muchas mujeres que ya no quieren las fiestas de 15 años, o sea que ya es como que no, mejor regálame esto y los papás están como todos caóticos, impresionados porque no quiere la fiesta de 15 años. Sí, totalmente, que quieren un viaje y no, ¿cómo que un viaje? Pues el chiste es la fiesta. Y aunque nos endeudemos 3 años seguidos, vale la pena la fiesta. Exactamente. Así es todo un caso. No sé si lo he reflexionado, pero a mí me impresiona muchísimo. Y sobre todo también que esta tradición pues parte de como que la presentación en sociedad de la hija, ¿no? Es como, ya cumplió 15 años, ya es como que, ya está lista para la vida en sociedad, refiriéndose al matrimonio, a los hijos, etcétera. Y todavía es algo que a lo mejor ya no se ve como que con ese lente, pero es algo que se sigue practicando. Es como decir, ya mi hija tiene 15 años, ya la presento ante la sociedad. Y a mí eso me parece todavía muy curioso que los sigamos aceptando y los sigamos pues, promoviendo, ¿no? Bueno, yo que soy un poquito más del norte que la mayoría de ustedes creo, todavía sí es como que muy marcado decir, como decía Yulisa, ¿no? ¿Cómo que no vas a tener fiesta de 15 años? Pues sí es lo importante, la fiesta, que te vean que puedes hacer la fiesta y que pues vean que ya eres una señorita. Totalmente. Y como lo dices, es algo muy, muy significativo. Y sí, porque es ese cambio, no ese ritual para decir que ya no es niña, ahora es mujer.
y hasta tenemos toda una serie de rituales, y entonces empezamos con la última muñeca y cosas así, que también es muy Sí, interesante y muy en el llamativo. zapato por el tacón. Exacto. Y podemos seguirle, porque hay un montón de rituales, o sea, y además de que tiene que ser algo súper ostentoso, súper exagerado, así llegándole a la fantasía, literal, o sea, cómo tiene que ser todo, o sea, para poder llamar la atención, y no sé, es muy llamativo, o sea, a mí por eso me impresiona mucho de cómo lo representamos. Y si ustedes curiosean, simplemente YouTube y ponen videos de fiestas de 15 años, van a ver una enorme variedad y de cosas tan extrañas que nunca se imaginarían que alguien se animó a hacer. Y bueno, eso es una característica muy propia de nosotros, que a veces creo que ni siquiera lo tenemos tan consciente, el cómo es tan importante eh, ese tipo de rituales y cómo representan un valor para una familia. Y, y vuelvo, y cómo son incluso fiestas como a lo grande. Ahorita te habla también mucho de las fiestas de rancho, que son realmente, hay diferencias de la fiesta en la ciudad, es de que tú invitas a todos, todos pueden llegar, o sea, también es como impresionante cómo podemos hacer eso, que no es tan fácil y que bueno, eh, y más cuando tenemos restricciones como económicas y de otro tipo, y sin embargo ahí se destina una enorme cantidad de recursos para poder lograr esta forma de mostrarse ante los demás. También mucho que tenemos, ¿no? La imagen social y representan a veces de formas no muy apropiadas, pero sí que son muy llamativas y que son parte pues de nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de actuar y en este caso pues de representar un suceso como es como que una persona pues cumpla 15 años y que ahora ya tiene como ciertas características o un rol diferente en la cuestión social. Y bueno, y siguiendo con las características, otra que tenemos es que somos muy creativos. Eso es algo que es una característica muy positiva, aunque a veces también la llamamos al mal, pero en general somos muy, muy creativos los mexicanos. Y parte de ello pues tiene que ver con nuestras restricciones, que para poder resolver problemas pues, tenemos que hacer mano de los pocos o muchos recursos que tengamos disponibles, muchas veces más pocos recursos, y a través de ellos el poder, pues el solucionar los problemas. Realmente es algo que vamos a encontrar muy frecuentemente, una enorme manera de representar la realidad, una enorme manera y variedad de formas de resolver problemas, y que es algo que muy, muy de nosotros también. Ahorita que hablabas de los 15 años, por eso es esta gran variedad de formas de representarlo, de los rituales, etcétera. Sí, es una característica también muy de nosotros que a lo mejor creo que hace falta más focalizarla, pero realmente somos una cultura muy, muy creativa. Y debido pues también a esta gran variedad y diversidad de influencias que hemos tenido. También somos una cultura muy religiosa, que también quedó claro en este estudio sobre creencias, donde encontramos frecuentemente algo que tenga que ver con la realidad y que realmente está más presente en la vida cotidiana de lo que uno quisiera, y que ya no la notamos tanto porque se ha vuelto parte de nosotros. Entonces es algo muy, muy interesante el cómo está presente la religión y también que hay una variedad grande pues, de formas de representar una misma religión, como lo sería el catolicismo, donde puede ir variando, y eso sin contar las diversas sectas que luego también podemos encontrar en nuestro país, y que también, aunque a veces se habla de que estamos en crisis como la religión, pues no tanto, más bien lo que está aquí en crisis será la religión como más popular, pero en general sigue estando la religión presente en muchos aspectos y ya ha estado presente durante mucho tiempo en la historia de México, que también hay, más bien hay cosas que no son tan populares o que no son tan conocidas, pero que siempre ha estado ahí y ha tenido ciertos intereses y ciertas cosas para influenciar a la población y que mucho de ello pues lo tenemos parte de nuestro día a día. Y es algo muy, muy interesante el cómo está presente. Y eso también nos asocia con la siguiente característica, que son los mitos. También tenemos una enorme cantidad de mitos. Eh, Cada familia tiene sus propios mitos, cada ciudad tiene sus mitos, es realmente algo muy común y que tiene que ver con lo que veíamos la clase pasada. Si tenemos como estas características a nivel biológico, de que nuestro cerebro tiene ciertos fallos para interpretar ciertos datos y que hace distorsiones, tiene sesgos, tiene por ahí ciertos atajos que hacen que se equivoque, pues es muy común que interpretemos la realidad de maneras no muy apegadas a esta, sino que más bien tengamos ciertos fallos que llenamos con alguna historia, alguna leyenda o lo más común, pues mitos, para poder hacer
frente a esa incertidumbre que nos presenta. Por eso en las familias vamos a encontrar muchos mitos que representan no solamente algo en concreto, un ritual o una tradición, sino que son la manera que también tiene una finalidad. Los mitos tienen una función que es mantener cierta congruencia en la historia de dicha familia o para poder dar explicación a cierto acontecimiento concreto. Por mencionar alguno, el clásico del abuelito que fue infiel y que realmente, pues, para poder justificar esa infidelidad y no dañar o manchar esa imagen que se tiene de él, de una persona de bien, pues no sé, se crea el mito de que no, lo que pasa es que esta mujer que lo embrujó y entonces él le hizo hacer cosas, pero realmente pues él es bueno, y que esto hace o ayuda a que se mantenga cierta noción y ciertos valores dentro de la familia y que aquellos aspectos negativos pues se consideren como algo totalmente como ajeno y se da una justificación a través del uso de los mitos. Otras características, la tradición festiva de las muertes, aunque esa todavía se ha perdido un poco, todavía sigue estando muy presente, que somos de las culturas también únicas en el mundo que tiene esta peculiaridad y que muchas otras culturas nos ven raros, porque en lugar de que sea la muerte como algo lúgubre, simplemente los cementerios nosotros no los tenemos muy tristes que digamos, realmente son muy pintorescos, son muy festivos. El hecho de que cuando una persona fallece le llevemos mariachi o música de banda también hace como una cuestión muy única, además de la gran variedad de rituales que podamos tener, sí está presente mucho esta característica de ser festiva. Y aunque últimamente hemos perdido contacto con la muerte, para bien y para mal, aún así seguimos teniendo como esa actitud muy alegre de cómo vemos y concebimos la muerte. Y los rituales que también dedicamos a nuestros muertos también son muy únicos y muy especiales. Y que aunque tienen, volvemos otra vez, una influencia muy grande del catolicismo, aún así siguen manteniéndose mucho de la esencia de nuestros pueblos antepasados, prehispánicos, y que al hacer ese sincretismo, pues representan de maneras también muy particulares, que no vamos a encontrar en ninguna parte del mundo el cómo nosotros vemos la muerte y cómo nos sentimos respecto a ella y conviviendo con algunas cosas, con otras insisto que a lo mejor ya no tanto, que eso también ha favorecido de que parezca el temor a la muerte, pero que sí son formas muy especiales en las que la afrontamos. Y esta nos sirve mucho también conocer ese tipo de creencias, si sobre todo vamos a trabajar con familias que han tenido una pérdida recientemente, si nos interesa trabajar con el duelo, pues es importante el conocer este tipo de creencias y tomarlas en consideración para poder realizar un apropiado trabajo. El siguiente característica que pongo yo aquí, el valor a la comida y a la bebida, también es muy significativo, que también ya hemos hablado. Ya les he comentado que si tú vas a incluso simplemente, a lo mejor les ha pasado ahorita estudiando la maestría, si llega la hora de comer y tú no comes, todos te ven raro y te preguntan que si estás enfermo, tienes algo, porque todos tenemos que estar comiendo en las horas que supone que son de comida, a pesar de que no sea tu hora típica o a pesar de que no tengas hambre. Es muy curioso que lo asociamos ya con la convivencia, lo asociamos con la salud, no sé, con cosas muy curiosas que tenemos por ahí respecto a la comida. Y pues también no se diga el alcohol, lo que mencionaba. Tenemos que beber en exceso. Y luego por ahí, si curiosan las estadísticas del consumo de alcohol y asociado al alcoholismo, es interesante cómo nuestro país no es de los países que más a lo mejor consumen tan frecuentemente, pero cuando consume. Tenemos una característica muy interesante, que es que el mexicano no es que consuma a diario, más bien consume en altas cantidades. Por ejemplo, si lo comparamos con la cultura rusa, donde es más común que beban y también tienen esa fama de que son como muy alcohólicos, y nada más que ellos beben de a poquito frecuentemente, sí, pero muy poco y son como más moderados, aunque sí lo hacen también en cantidades altas. Pero nosotros consumimos mucho en una fiesta, por ejemplo, en un fin de semana, en una ida al antro, que es lo que hace que lo tengamos como muy desregulado, que realmente es lo que hace que tengamos también esos índices altos de alcoholismo, y que también con lo que ya he comentado, que una manera que tenemos, sobre todo los hombres, de ocultar nuestra depresión es a través de el alcohol. Entonces también es algo que vamos a encontrar por ahí presente y que influye en cómo nos comportamos. Otra característica también de la que somos mundialmente famosos es nuestra percepción relajada del tiempo. De hecho, si han tenido la oportunidad de ir a otros países, van a ver que nos ubican porque somos los que tienen que estarnos diciendo las horas y que nos exigen puntualidad, porque ya saben que somos muy relajados, y con nuestro famoso ahorita, que una ahorita está entre unos minutos y
horas, pues realmente sí tenemos una manera muy particular de comportarnos y de ver las cosas respecto a lo que se refiere al tiempo. Que también, ya de hecho, es hasta un valor ver la puntualidad cuando debería ser algo más común, pero sin embargo no, por esta misma característica de que somos muy relajados. Ya el hecho de que tú llegues puntual, ya hasta piensan que eres obsesivo, porque pues no es como algo tan común y es algo muy curioso que tenemos en la cultura, de que realmente los tiempos los vemos de una manera muy tranquila, muy cómoda hasta cierto punto, y también es algo muy de nosotros, que también no otras culturas, otras también los tendrán, pero la de nosotros sí es muy particular como lo vemos. Em, Somos muy pasionales, no racionales, eso también. Eh, Somos muy de dejarnos llevar por la emoción. Luego por eso tenemos ciertas situaciones críticas, como esto que pasó recientemente, ¿no? La semana pasada en este encuentro de fútbol, muy desafortunado, pero es que realmente somos como así, nos dejamos llevar mucho por la emoción, no somos tan racionales y eso también nos lleva pues a tomar malas decisiones y a tener comportamientos pues erróneos que incluso juegan en nuestra contra, en el que nos dejamos guiar por esa emoción del momento derivada de ciertas situaciones o derivada de algunos acontecimientos que nos han afectado y nos lleva pues a elegir mal, a pensar mal, a equivocarnos, y es algo que también tenemos deficiencias y que parte de lo que también uno fomenta en la psicoterapia pues es aprender a la regularnos, aprender a gestionar apropiadamente nuestras emociones, porque pues es algo de lo que nos lleva a tener varios problemas en la toma de decisiones, en la violencia, en varios aspectos, y pues es algo que uno tendría que desarrollar de manera apropiada. Otra característica, pues somos familias unidas, y a veces no solamente diría que unidas, sino fusionadas, porque estamos muy pegados. Realmente es al ser un valor la familia, al ser un valor el que tenemos que trabajar juntos para salir adelante, etcétera, sí se vuelve o puede llegar muy fácilmente a la exageración. Eh, es raro cuando alguien no se junta con su familia o se junta poco. Por ejemplo, en fechas importantes como el fin de año, de que alguien que decide pasar el año nuevo solos, es como raro y hasta nos preocupamos o pensamos es que tu familia no te quiere o algo, porque realmente es un valor enorme el que consideremos. Y bueno, estoy poniendo mejor uno muy excepcional, que es una fecha importante, pero realmente esto lo podemos observar en muchos acontecimientos y muchas conductas. Y hay familias que, pues literal, todo lo hacen juntos, van a todos los lugares juntos, todos trabajan juntos, etcétera, porque es algo que se considera como muy constante. Y también, luego vamos a comentarlo, desafortunadamente luego también puede ser una limitante para el crecimiento personal o profesional el no poder diferenciarse de la familia de origen. Y bueno, y finalmente, pues también algo que ya he mencionado, que somos muy ritualistas. Tenemos una enorme cantidad de rituales que tienen diferentes funciones, desde cuestiones tan simples como que son simplemente el resultado de una tradición, hasta cuestiones más elaboradas, como mencionaba, como una manera de poder representar un cambio en la vida, un acontecimiento importante dentro de la persona, dentro de la familia, eh, y bueno, y no nada más exclusivo de nosotros. Obviamente en toda cultura, en toda sociedad existen sus rituales, pero nosotros tenemos una enorme cantidad de ellos para poder hacer frente a las situaciones que vamos viviendo en nuestro día a día, más aparte las que corresponden a situaciones importantes dentro de nuestras vidas. Y que estos pues, también se han fortalecido y se han enriquecido con las diversas influencias culturales pues, de otras formas de pensar, de otros países, y que eso hace que tengamos aún pues, más rituales para poder llevar a cabo y para poder explicar y enfrentar nuestra realidad. Entonces, ¿qué les parece? No sé si agregarían alguna otra característica de nuestra cultura como mexicanos, o quisiera que comentáramos alguna de estas que he mencionado. Maestro, a mí se me hace que las cosas también, unas cambian para bien y otras para mal, ¿no? Como por ejemplo, yo Así recuerdo es. en mi niñez que eran muy tristes los fallecimientos, o sea, me tocó prácticamente en la niñez, el fallecimiento de mi bisabuela, de mi abuelo, un cuñado mío. Entonces era muy triste y ahora yo ya voy a un velorio y es como una invitación a beber alcohol. Pues es como una fiesta, es como Ujú. una parranda ya, un velorio, ya no es lo de antes. Y está suave, ¿no? Porque pues en mi niñez recuerdo que era muy triste.
Sí, totalmente, y es algo que ha cambiado, y sí, y más cuando uno lo vive como niño, realmente está uno, pues, una experiencia muy intensa, muy desagradable, porque ves todo muy, no sé, por un lado que no entiendes el concepto de lo que es la muerte, y por otro, pues sí, que es como muy lúgubre, muy triste, y sí, ha ido cambiando. Y que también todos los rituales también se han ido como adecuando, y hay una gran variedad de formas ahora de poder hacer los velorios, los entierros, sí es muy distinto, tan simple que ahora también damos mucho valor pues a las ideas, a los deseos que tiene la persona de cómo fuera o cómo hiciéramos esa despedida en su fallecimiento, que también hacen que sea pues muy variado. No sé, que ahora toda la gente que va a despedirse de la persona se vista de blanco, por ejemplo, o que haya músicas, y sí, hace que sea como muy diverso, y aún así sigue cumpliendo la misma función, solamente que ya no es esa visión como tan lúgubre, tan triste, sino como tú lo mencionas, pues de una manera un poquito más alegre. Y a veces sí, ya le rozan como a la fiesta, porque parece ya más como la reunión social, no sé, que en casa de tal persona y de aquí a donde le seguimos, o sea, sí es como muy llamativo el cómo se hace, o cómo se ha transformado este ritual. Sí, gracias. No de nada y muy bien. ¿Al- ¿Alguien más o alguna otra característica que quieran que incluyamos o que me faltó por aquí poner? Algo que también yo he notado mucho como o el respeto, por ejemplo, hacia los mayores, pero también como la imagen que va a dar, bueno, como el nieto mayor, o sea, que representa a toda la familia, entonces recae como mucho peso y generalmente es de que, o sea, los mayores no me da con la idea de, pórtate bien porque si no, tú eres el ejemplo de los demás. Sí, totalmente. Y de que tienes que representar los valores de la familia. Y eso aunado con ciertas tradiciones que a lo mejor tienen asignado como el rol que tiene que jugar o a qué tiene que dedicarse para poder representar toda esta familia. Y sí es algo como muy significativo. Sí, y dentro de la familia se le da cierto lugar como importante como de confianza, de que sabe los secretos, pero es como, pero no digas nada, no los puedes hablar con nadie más que aquí dentro de la familia. Sí, claro, se le da como ese rol privilegiado al tener acceso como a esa información, no sé si privilegiada, pero al menos muy particular, que no frecuentemente se comparte. Y como lo dices, pero siguiendo la misma regla de que no se tiene que hablar de ello. Sí, totalmente, muy bien. Y ya luego veremos respecto a eso de los roles, porque si los roles sí también son toda algo muy de tomar en cuenta dentro de una familia y sobre todo la familia mexicana. Pero bueno, entonces sigamos adelante. Algo común también, hablando de características del mexicano y asociándolo con la historia, es que frecuentemente vamos a encontrar personas que se sienten muy orgullosos de su cultura, pero curiosamente no conocen su cultura y no conocen la historia. Frecuentemente vamos a escuchar a personas que se dicen muy mexicanos, pero que desconocen gran parte de los acontecimientos que han sucedido. Sí, cierto. Pero muy frecuentemente, y en contraste, y van a encontrar personas que no son mexicanos y conocen más Sí. detalles que los propios mexicanos, o que aman más nuestra cultura, nuestras tradiciones, más que nosotros, y eso es algo muy llamativo y tenemos muchos ejemplos. Por poner un ejemplo histórico importantísimo, tenemos a este señor, que no sé si alguien lo conozca. No, Este personaje hizo la titánica tarea de escribir un idioma. Y lo hizo sin ni siquiera haber venido a México. A él le debemos el poder conocer uno de los idiomas de nuestras culturas prehispánicas, que es el maya. tampoco. Impresiona eso, y ni siquiera vino a México. ¿Y cómo lo hizo? Él ya era lingüista, le encantaba esto de los idiomas, empezó a estudiar el lenguaje maya y se dedicó gran parte de su vida a poderlo descifrar, a poderlo
traducir, digámoslo así. Además, ve lo complejo, porque aparte es al ruso. Y luego ahora traducirlo para nosotros, o sea, es impresionante. Pero muestra mucho esto que menciono, de cómo en ocasiones los propios mexicanos desconocemos nuestras propias raíces, nuestra propia cultura, y más un extranjero pueda darnos a veces lecciones de ello, que es muy, muy interesante. Y no estoy hablando de nada raro, porque estoy seguro que todo el mundo les ha tocado la experiencia de conocer a alguien que no es de aquí y que sepa datos que sacara, y eso yo ni siquiera yo lo sabía. Y eso se debe a que también, por un lado, ahorita hablaremos de ello, en ocasiones nuestro sistema educativo no favorece mucho o distorsiona nuestra historia, por un lado, y por otro, como que también, aunque sí nos sentimos orgullosos de ser como mexicanos, también hay como una ambivalencia en la que también nos sentimos como avergonzados de ciertas cosas. Y por otro lado, detalles culturales, como que no somos muy fans de leer, de investigar o tenemos mucho pensamiento crítico, también hace que curiosamente tengamos poco interés por algunos temas que tienen que ver con nuestra historia. Y en cambio, para una persona que es ajena a nuestra cultura, pero que puede verlo desde fuera y ver esos detalles que para nosotros ya son como típicos, comunes, estas personas los ven como maravillosos, pues los motiva muchísimo a que quieran conocerla. Y así como este personaje, pues podemos encontrar muchos en nuestra historia de gente que no tiene nada que ver con nosotros aparentemente, pero sin embargo está presente en nuestra cultura. Y es algo muy interesante, muy, muy llamativo, que podemos nosotros darnos cuenta que existe ese contraste entre las personas que somos de aquí y desconocemos nuestra historia, nuestra cultura, y las personas extranjeras que en ocasiones lo conocen mucho mejor que nosotros. ¿Qué opinan? De hecho, perdón, se nota mucho, por ejemplo, hablando de la cultura maya, cuando los extranjeros vienen a lo que son las pirámides, ellos traen libros, traen el guía, o sea, van buscando los símbolos y muchas veces nosotros vamos así como que, ah, mira, sí, qué padre, pero no entendemos lo que estamos viendo. Exactamente. Y que a veces ni siquiera nos preocupamos, ¿no? Por saber. Sí, sí, Profe, Dime, dime. ahorita que estaba diciendo que el mexicano no es como muy dado a leer o a investigar o como hay más gente que sabe de nosotros, también no es como que el mexicano sea una cultura muy empírica, o sea, está como mucho la creencia de yo puedo hacerlo, yo ahorita sé cómo, yo ya vi, yo, o sea, como no investigar, sino como también yendo hacia lo ser creativo, ¿no? O sea, es como mucho lo que hablábamos también de antes de ir al psicólogo voy a probar muchísimas cosas antes de ya irme a lo último. Entonces es lo mismo, si tengo que construir, por ejemplo, lo vemos hasta en las casas, ¿no? No, ¿para qué necesito un arquitecto si yo ya vi cómo alguien puso unos ladrillos? No sé si eso también tenga que ver. Sí, no, totalmente. Y como que lo decimos como muy práctico. No, 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 no está bien difícil, está bien fácil y aparte sí te ahorras. O yo también lo puedo hacer, no necesito pedirle ayuda a nadie. Y sí, tenemos mucho a hacer eso y a veces pues no nos va muy bien que digamos, ¿verdad? Porque pues hay cosas que son muy complejas, aunque parezcan muy sencillas, y preferimos hacerlo nosotros. Y como este afán, ¿no? De no querer como pedir ayuda y demostrar que nosotros también podemos. Y ahí es donde también echamos mano de nuestra creatividad y no siempre salen las cosas como tan bien. Y ven que eso es muy interesante realmente esto, como este detalle, que pongo este personaje, pero realmente hay como muchos detalles en muchas áreas de cómo otras personas que ni siquiera tienen que ver aparentemente con nosotros, pero sin embargo a veces se sienten más mexicanos que nosotros. Por ejemplo, en las cuestiones militares, ¿no? El famoso batallón de San Patricio, que peleó también, o sea, como si fueran mexicanos cuando no lo eran, o sea, también es muy llamativo. En el cine, que hemos tenido actores de lugares tan remotos como Japón, eh, por ahí hay una película de una historia en Oaxaca con un actor, ay, ¿cómo se llama el actor? Toshiro Mifune, que es un japonés, que es el actor que sale ahí principal en esa película, y es como muy curioso porque pues no es un oaxaqueño, aunque pareciera, no lo es japonés, y estamos hablando de un actor súper importante en la historia del cine, que es ahí una de las, digamos, actores predilectos
de este actor japonés tan famoso de Kurosawa, y que nos sorprendería mucho pensar que este actor estuvo aquí en México filmando una película dentro de nuestro cine mexicano. Y así como eso hay muchas curiosidades que luego podemos ir comentando a lo largo de la historia de esta gran influencia que tenemos extranjera, no en un mal sentido, al contrario, en un sentido muy interesante y muy rico, y que sin embargo pues desconocemos, y que estas personas que vienen del extranjero y se incorporan a nuestra cultura, pues lo ven de una manera muy diferente a la que nosotros lo vivimos, porque le dan un mayor valor al que nosotros tenemos, y que bueno, también parte pues por esas características que mencionamos, desde nuestra educación, desde lo cómo nos enseñan ciertas cosas, de lo que significa el ser mexicanos, que afecta el cómo nosotros nos comportamos. Pero es algo muy, muy, muy interesante y muy llamativo que podemos encontrar. Y que además nos lleva a un concepto muy interesante, ya entrando un poquito con las familias y con lo que es ya la psicología propia que vamos a encontrar y que vamos a tomar en cuenta en la consulta, que es hablar de ciertos mitos y de un concepto muy llamativo que vamos a denominar la historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? La historia oficial es esa narración que se hace y que se toma como verdad, aunque solamente es como una parte o una distorsión para representar ciertos valores, y que sirve para promover pues algún interés, algún valor, alguna idea, ya sea dentro de una cultura o dentro de una familia. Hablándolo en términos culturales, pues eso nos hace referencia a la historia que nos han contado o a la historia que nosotros nos enseñaron cuando estábamos, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria. Que de hecho, bueno, supongo que también ustedes lo saben, que mucho de lo que nos enseñaron de historia, pues realmente nunca pasó así o ni siquiera existió. Por ejemplo, aquí pongo algunos de ellos, los niños héroes, que realmente no es como nos lo contaron, y que ni eran ni tan niños ni tan héroes, y es como algo ahí que sin embargo es un valor que tenemos a nivel nacional. O Miguel Hidalgo, que es todo un personaje. Bueno, para empezar, ni siquiera es como lo vemos en las imágenes, o sea, ya desde ahí empezamos con mitos, que realmente, así que un cura muy devoto de la iglesia, pues no era. De hecho, era un personaje con sus matices, porque es un hombre que le gustaba mucho la bebida, el juego, las mujeres, o sea, tenemos evidencia histórica de que mínimo por ahí tenía unos 9 amoríos, de que hay muchos hijos de él también por ahí, descendientes, de que realmente no estaba como viendo por los intereses de los pobres, por ejemplo, de que realmente pues tenía otros intereses, y que también, bueno, en la historia que luego nos cuentan no se habla de esto, que muchas veces uno se entera hasta que ya es adulto y busca por nuestros propios medios, por curiosear, o que se encuentra por ahí algún texto donde te dan este complemento a la información que nos habían enseñado y que se entiende, porque mucho de esa historia que se promueve, sobre todo en la educación básica, por ejemplo, es buscando engrandecer ciertos intereses, engrandecer ciertos ideales, y se omite algunas cosas o se pinta a algunos de los personajes como buenos o malos, dependiendo pues de lo que se busca engrandecer. Pero en realidad, en nuestra historia, pues los supuestos héroes nacionales, pues son simplemente como cualquier otra persona, con aspectos buenos y malos. Y dependiendo del interés que se tenga en ese momento, se engrandecen un aspecto u otro. Pero realmente, si ustedes curiosean mucho de la historia, pues van a encontrar cosas que no son realmente como las aprendimos, y muchas de esas cosas son como muy horribles, y que precisamente por ello se ocultan. Eh, y también el de que también es muy interesante, muy llamativo ver cómo los personajes que primero son como considerados como héroes, después son considerados como villanos, y también esos dualismos, esos cambios son algo que vamos a encontrar mucho. Y esta historia oficial es la historia que se cuenta, como la realidad que se da como tal cual de lo que en realidad sucedió, pero que pues no necesariamente es así. Estoy hablando a nivel nacional, y en una familia pasa algo similar, de que también todas las familias tienen como una historia oficial, una forma en la que describen los acontecimientos y narran su historia, particular como familia, pero que no necesariamente es real, y que más bien es la forma en la que ellos tratan de dar una imagen, ya sea para los miembros de su familia, ya sea para promover algunos valores o una imagen hacia el entorno. Y que como esa búsqueda de tratar de dar una buena imagen, es que suelen recurrir al pensamiento mágico, a los rituales, a los mitos, para poder dar explicaciones a esos acontecimientos. Y esto es muy común que lo encontremos en cualquier familia. Esto también es lo que hace que algunas cosas desagradables, horribles, como la violencia, los abusos, se mantengan, porque
en el caso, por ejemplo, de los abusos, al ser algo muy desagradable, algo que cuestiona mucho, no solamente a la persona involucrada, sino en general a toda la familia, pues algo que se tiende a ocultar y más bien se busca mantener una historia oficial en la que se vean unos valores o un comportamiento deseable que los demás puedan observar, cuando en realidad pues pasan cosas muy desagradables y muy desafortunadas eh, dentro o el interior de las familias. Cuestiones como el abuso infantil, que pueden ser algo muy común, pues realmente pasa desapercibido gracias a este recurso narrativo que se hace en las familias para que éstas aparenten tener una visión muy congruente, que aparenten tener roles muy deseables y una imagen de admiración, cuando en realidad pues no es así. Pero se crea mucho incluso ese mito de que también familias muy tradicionales pues vivían muy bien, ya eran muy respetables y tenían altos valores. Ya cuando curioseas a detalle cómo eran, pues nos damos cuenta que no es así. Y eso es algo que frecuentemente vamos a encontrar en la consulta, de que la familia pues desarrolla como esta identidad a partir de un mito, a partir de una imagen, a partir de una historia oficial, pero que no coincide y que en lugar de que sea algo positivo o algo que ayude, pues en ocasiones traen problemas, como en esto, como no reconocer ciertos aspectos negativos que sufrieron algunos de los miembros de esa familia, pues no ayuda a que esto pueda desaparecer y sin embargo van a estar pues por ahí eh, presentes. No sé ustedes qué opinan esto, ya sea con la historia oficial de nuestra historia, de los mitos, qué mitos conocen, o referente a la cuestión familiar. También no sé si les ha tocado observar algo. Por lo regular se dice, no maestro, que los abusos infantiles por lo regular suceden más dentro del núcleo familiar Así es, que de hecho. en otros lugares, ¿no? Y se queda siempre callado como que se resuelva solo. Sí, es Sí, correcto. y el abusador sigue abusando de uno, de otro, y de otro, y de otro. Y al último, yo porque lo tengo en mi familia, y y al último termina refugiado como que en la iglesia, como que pidiendo perdón de todos esos abusos, pero nadie ha expresado nada. Sí, es correcto. Y luego acercarse a la iglesia luego también justifica. Además que también la iglesia, por cómo está organizada y cómo se mueve, también favorece mucho los abusos. Exactamente. Pero sobre ese mismo tema que comenta Abraham, es que es como una cadenita, ¿no? Porque a veces dices, bueno, el abusador, no sé, tiene un único evento, abusas, tiene solo una víctima, pero la víctima victimiza a alguien más, entonces es como una cadenita de patrones también. Es correcto, porque luego puede reproducir ese tipo de comportamientos o vivirlos, o bueno, ya diferentes causas que sí lo motiven sí a replicar el comportamiento. Sí, y incluso general, bueno, yo lo que me he tocado ver incluso en terapia también es que por lo general viene de la figura masculina dentro de la familia, ya sea tíos, abuelos, primos, pero no se dice, no se habla. Y la mujer, o ya sea las abuelitas, que suele pasar cuando lo dejan como en cuidado como con terceras personas dentro de la familia, que son abuelitas, que no, pues ya no tienen esa energía para hacerse cargo de un niño. Y van delegando, ¿no? Ese cuidado. Entonces pasa que cuando el niño niña es víctima, generalmente lo reproduce al llegar a la adolescencia, pero nadie hace nada, o sea, todos se lo callan, incluso aunque la abuelita se dé cuenta, no se lo dicen ni a la mamá, y si la mamá se entera después, o sea, tampoco el baile cuestiona a la abuelita, es como que, bueno, pues ya pasó. Exacto. Sí, totalmente. Y como que lo minimizan o lo más dañino hacen como que no sucedió. Sí, creen que el tiempo lo va a curar Sí. todo. Y incluso hacen que la persona que lo vivió le dicen que no es cierto. Pero es algo que tenemos muy marcado en general en la historia de México, ¿no? También como lo que comentaba hace ratito con, por ejemplo, Miguel Hidalgo, que su historia para mí fue muy trágica, ya después cuando... Ujú. Sí, totalmente. Y que incluso hasta el que tú comentes esos temas, igual que con un abuso, se ve mal o la gente se molesta.
porque estamos tocando una de sus creencias pues, más sensibles. Poquito, no sé si lo hayan escuchado, hay un podcast que a mí me gusta mucho, se llama Leyendas Legendarias, y en ese podcast hablaron de un héroe de mi localidad, que en realidad era un villano, Pancho Villa. Ujú. Y acá en el norte, en Chihuahua y en Durango, es como muy reconocido y se pinta mucho así como, hay un héroe de la revolución, hasta tiene su foto en la silla presidencial y ayudó mucho a la revolución, y pues la realidad es que era un villano, era un asesino, era violador, abusador de menores, de cuántas historias no hay, ¿no? De lo que realmente era este señor. Y cuando hablaron de ese personaje en el podcast, pues hablaron sobre todos estos, sí, los mitos, pero también pues todo lo que no se contaba de él. Ujú. Y perdió muchos seguidores en el norte, curiosamente, porque se incomodó la gente de decir, pues, cómo están hablando de este héroe de esa manera, y niegan pues la realidad, ¿no? Aunque hay testigos y hay escritos y hay gente que sabe todavía de la realidad del personaje, y aún así hay quien se indigna de que se hayan atrevido a difamar al héroe Pancho Villa. Totalmente, y impresiona, ¿no?, la reacción, ¿no?, de la gente al tomar ese tema, pero dice, órale, cómo esto representa para ellos como un valor, pero es un valor pues muy curioso, ¿no? Porque pues no es un valor real, es más un mito, y sí, y cuando apenas surge como una pequeña información que ponga en duda ese valor, pues se reacciona de una manera no muy apropiada. Y tienes razón, en ese episodio, pues sí, bueno, nada más con eso, he dicho con varios personajes que tenemos como muy inmaculados y carentes de todo defecto, cuando hacemos alguna crítica, se ve mal. El de la Madre Teresa de Calcuta también. Ajá, sí. Sí, bueno, Señora horrible. ay, sí, mujer horrenda. Oiga, maestro, pero es lo que yo no veo. Le digo que pues prácticamente sucedió en mi familia. Yo veo al tío y diario rezando, diario en la iglesia. Y los niños, pues, los niños que abusó, pues lo detestan y lo odian, con justa razón, ¿no? Entonces yo digo, este señor, o sea, que no hay alguien que vaya y le diga, oye, pues deja de rezar tanto, o sea, lo que tienes que ir es a resolver cosas con estos niños, o sea, pedirles un perdón, pedirles una disculpa, que a lo mejor es lo que están esperando ellos, Ujú. ¿no? Y nadie dice nada, y se me hace como que increíble. Sí, sí, sí. Ahí lo que enmascara el abuso, pues la religión. Porque ¿qué hace la religión cuando tiene muchos abusadores en sus filas? Sí, ¿Los justifica? Realmente. De hecho, a mí me sorprende mucho cómo la iglesia es como muy sensible y organiza marchas en contra de la homosexualidad, pero ante la pederastía ahí no dice nada. Incluso, bueno, a mí me ha tocado escuchar por parte de religiosos y sacerdotes que dicen que no es culpa del sacerdote que abusó, sino de que cayó en tentación, de que el diablo fue el culpable porque lo tentó, y pues en sí también el niño por andar ahí donde no debía andar. Sí, ay, no. eso, que esta es una parte horrible, o sea, dices, claro que no. Y también, volviendo con los mitos y siguiendo un poquito con la religión, que ahorita decíamos, bueno, con Teresa de Calcuta tenemos también este personaje, pero pues también tenemos luego otros personajes en la religión que también no nos gusta escuchar críticas, como Juan Pablo II, hablando de abusos, que Y pues también fue... encubrió a cuantos Exacto. abusadores. ¿Qué? Eso no me la sabía. Sí, ¿Qué él hizo? encubrió los abusos. Ah, ok. Eso entre una. O que él, como era muy tradicional, él prefería que la gente en África muriera de SIDA antes que utilizar preservativo. No, pues no. Bueno, ya sí me puedo ir, pero para no herir esas sensibilidades, porque si no, sí. Ay, no, es también todo un personaje horrible. Y que sin embargo tenemos, sobre todo aquí en México, como muy engrandecido. Sí, pues ya está, es santo, ¿no? Ya está canonizado. Ah, sí, también es santo. Que también, pues, otras cosas de las que hizo él quitó bueno, que ustedes probablemente también saben, para poder decir que alguien sea santo, pues tiene que cumplir ciertos requisitos. Ujú. Entre esos requisitos, pues tiene que ser ciertos milagros. Él quitó uno de los criterios que hacía que antes era más difícil que alguien sea considerado santo, que quitó Mm. el famoso abogado del diablo.
El abogado del diablo era que en la iglesia, para poder certificar un milagro, eligían a alguien que iba a ser como la contraparte, el que iba a buscar evidencia de que eso era mentira. Por ello era más difícil el que antes pudieran canonizar a alguien. Pero si ustedes observan, desde que él fue papa a la fecha, ha habido un enorme crecimiento de santos, porque él quitó ese criterio para que casi cualquiera fuera santo. Puede ser santo. Bueno, de hecho cualquiera. Hay gente también horrible y horrenda, las convierten en santos. Pero bueno, es por mencionar a uno, y también si nos vamos a los personajes de la historia de México, también vamos a encontrar pues muchos estos detallitos. Y que también es más curioso porque pues es normal, pues todos somos seres humanos, tenemos nuestras partes buenas y malas, tenemos buenas decisiones y también muy malas decisiones. Pues es absurdo pensar que ellos carecían de algún defecto, de alguna adicción, de alguna mala decisión. Y también algunos lo que les ha ayudado es que realmente pudieron estar poco tiempo como personajes importantes o como líderes. Por eso ni siquiera les dieron oportunidad de meter la pata y cometer errores. Y los que más han durado, como por ejemplo Porfirio Díaz, pues lógico, tenemos mucha tela donde cortar para poder criticarlos. Y realmente pues algo que tampoco es malo el poder identificar, que más bien al contrario, tenemos que tenerlo claro porque pues lo que buscamos es no cometer esos errores. Igualmente en una familia, el poder reconocer que hubo esta situación, de que hubo esta situación de abuso, es para que podamos atenderlo, porque también, como sabremos, como psicólogos, como psicoterapeutas, cuando una persona sufre un abuso, mientras más rápido sea la atención que se le da, que por lo general es una atención o un tratamiento por estrés postraumático, es más rápida la recuperación y tenemos evidencia sólida que muestra eso. Y sin embargo, al ocultarse, pues lo que se hace es que esta situación se agrave con el tiempo y resulte mucho más difícil para las personas el poder recuperarse. Y eso es algo que, pues afortunadamente, desafortunadamente, las familias favorecen. A veces no decimos que lo que genera el daño no es tanto el abuso, sino lo que pasa después del abuso. El cómo se trata a la persona. Eso es algo con lo que a ustedes les va a tocar mucho trabajar con las familias. La manera apropiada en la que se tiene que enfrentarse la situación. Y haremos uso pues, de algunas otras cosas de las que estamos mencionando, como los rituales, etcétera, trabajo con las creencias, y además de otros, cubrir necesidades que están teniendo las personas que están sufriendo esa situación para poderlas ayudar. Porque, pues sí, la manera en la que tienen las familias de afrontar este tipo de crisis es pésima. En esta semana me tocó trabajar con una paciente que había sufrido un abuso también hace muchos años y últimamente por circunstancias del destino le toca convivir con el abusador y algo tan curioso y tan simple de que la familia, con tal de prevenir un mal comentario, no importándole lo que le pase a sus miembros que han sufrido este tipo de situaciones, prefiere cuidar más la imagen social y obliga a las personas que han sufrido el abuso que convivan con el abusador y casi lo tengan como una imagen respetable. Pues dice, oye, claro que no. O sea, parte de lo que uno también tiene que hacer es poner los límites. Y en el caso de este paciente, yo le decía, bueno, pues ahora te vas a divorciar de esta persona porque pues, no puedes estar en contacto y mucho menos todavía como convivir como si no pasara nada. Hey. Y que afortunadamente es algo muy típico que vamos a encontrar, que es la manera que tienen las familias de afrontar este tipo de crisis, porque es más importante la imagen social que la familia. Por eso, como ponía en la portada de esta presentación que poníamos la película de Encanto, decías que es mucho lo que lo representa, porque ante las situaciones negativas que no nos gustan, decimos que nunca pasaron y que no hay que hablar de ellos. Como si el no hablar hiciera que no exista, cuando en realidad es lo más nocivo, porque sigue existiendo el problema y ahora incluso peor, hace que las personas hasta duden de sus propias percepciones si de verdad existen o no existen. De hecho, si ya vieron por ahí en epistemología algo de Bateson y de su teoría del doble vínculo, eso genera dobles vínculos, porque hace que las personas que no sepan si realmente lo que pasó, pasó, realmente lo que siento es lo que siento, porque se le trata de convencer de que no fue así. Y eso genera un enorme malestar y una enorme confusión a nivel cognitivo, a nivel perceptual, y que de ahí puede favorecer la aparición de trastornos, y no solamente trastornos leves, sino trastornos graves. Y por ello es algo que tenemos que buscar modificar. Sí, incluso hacen sentir culpable a la víctima. Totalmente. Y luego aparte, si decíamos, todavía la persona tiene la desfortuna, la mala suerte de ir a cosas como las constelaciones familiares, donde están basadas en esto, pues bueno, o sea, todavía se agrava mucho más.
Y Tiene bueno, mucho trabajo, maestro. sí. Y siguiendo con esto, otro concepto que ustedes tienen que tener muy claro y que les va a servir mucho para comprender ya en la persona cómo le afecta es este término o esta idea, infancia dorada. ¿Qué es la infancia dorada? La infancia dorada es la construcción, interpretación sesgada de la experiencia en la infancia. Si estamos mencionando que tenemos una historia oficial en la familia, si estamos diciendo que tenemos a engrandecer ciertas figuras dentro de la familia y a crear mitos para poder eh, promover ciertos valores e ideas, es común que las personas tengan una percepción muy sesgada de su propia infancia. Es común que en consultas, si ustedes le preguntan a sus pacientes, oye, ¿cómo fue tu infancia? Lo más probable es que les diga, maravillosa. Mis papás me trataron súper bien. Bueno, a veces me pegaban, pero pues, yo lo merecía. Pero en general fue una infancia muy bonita. Y te llama la atención, ¿por qué? Porque es una paciente que viene contigo, que su motivo de consulta es adicciones, violencia, infidelidades, abusos, y algo como que no cuadra. Dices, a ver, pero entonces, ¿qué nos dice la psicología del desarrollo? Que dependiendo de tu estilo de crianza, dependiendo de tu desarrollo del apego, eso te da ciertas herramientas para enfrentar los problemas en la vida adulta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, todos estos autores, todos los psicólogos del desarrollo estarán equivocados porque aquí está ante la evidencia, ante la persona que está poniendo en duda todas estas teorías. Y pues no, más bien de que por mantener esa imagen, esa historia oficial y esos valores, la persona crea recuerdos erróneos o omite parte de esa información. Y dirás, bueno, pero ¿cómo puedes tú saber que eso es verdad o no? Ah, porque luego le preguntas al paciente ciertos detalles y tú, oye, qué genial que tus papás eran muy amables contigo y te cuidaban y te dieron lo que tú necesitabas. ¿Recuerdas cuando jugabas con ellos? Y te dicen, sí, yo me acuerdo cuando jugaba. Ok, cuéntame cuando situaciones en las que tú jugabas con tus papás. Ay, me acuerdo de aquella ocasión que me llevaron al parque y nos la pasamos tan bien. Ok, genial. Cuéntame otras dos. Y se quedan ahí quietos. Profesor, pero eso es algo que da mucho, que se presenta muchísimo en los pacientes, ¿no? O sea, incluso, o sea, yo lo he notado que, o sea, dicen que muy bonita, pero no tienen recuerdos, como si Ajá, bloquearan esa parte y ni siquiera los jugaban, o ni ajá. momentos agradables ni desagradables, definitivamente no hay recuerdos. Es correcto. Y cuando no hay recuerdos, eso tiene que ver con un aspecto. No es tanto que lo bloqueen como diría la teoría psicoanalítica, porque pues, de hecho no es así. De hecho, cuando no tienen recuerdos es que no hay experiencias significativas que hayan generado emociones. Recordemos que para poder recordar de manera más eficiente una experiencia, el cerebro necesita de emociones. Hay emociones que permiten que se almacene más fácilmente la información, sea codificada y como consecuencia puedas recuperarla de manera más rápida. Cuando una persona nos dice que no tiene recuerdos en ningún momento de la infancia, es muy probable porque ha sufrido mucha descalificación. Es muy probable porque ha sido muy abandonado. Y lo peor, ni siquiera ha tenido malos recuerdos. Nadie le ha hecho caso. Y como consecuencia, su cerebro ha tenido mayor dificultad para poder almacenar esos eventos. Eso por un lado. Por otro, también lo hay que revisar porque algunos de los que nos cuentan pueden ser que no sean reales, porque es muy fácil construir recuerdos falsos. Recordemos las investigaciones de la psicóloga experimental Elizabeth Loftus, que nos cambió la perspectiva que teníamos de cómo funciona la memoria. Esta psicóloga experimental en los años 90 le tocó ser parte de un juicio para una persona que había sido acusada de haber abusado y utilizado niños en rituales satánicos. Eso otra vez volvemos a esta paranoia y histeria del satanismo en Estados Unidos. Y ella se dio cuenta de que eso era erróneo y de que no era cierto. Y entonces eso la motivó a investigar si era posible que las personas creáramos recuerdos falsos y tiene una serie de experimentos muy interesantes sobre ello. Uno de los experimentos más famosos es que tomaba un grupo de personas, les pasaban un video de un accidente de coches y se les preguntaban ciertas cosas para poder saber su opinión, es decir, como testigos, si podrían dar un veredicto de quién tiene la culpa. Y ella encontró que dependiendo de cómo le preguntas a la persona, pues influyes
en su tipo de respuestas. Pero no solamente eso, sino que es en sus recuerdos. Y empezó a hacer otro tipo de investigaciones y de experimentos para poder corroborar esos. Otro de los más famosos que tienen es que tiene un experimento muy chistoso en el que hace creer a las personas que fueron a Disney en la infancia y pudieron jugar con el conejo Box, cuando es algo imposible, y las personas juran que sí lo hicieron. Tiene otros experimentos donde hace creer a las personas que se perdieron en un centro comercial o de que tuvieron un cierto viaje a cierto lugar, cuando en realidad no es así. Y ella demostró de forma experimental que es muy fácil implantar recuerdos falsos en las personas. Y de hecho, su investigación fue muy controversial porque las personas que se dedican a la hipnosis regresiva, a los psicoanalistas, les demostró que mucho de lo que ellos afirmaban que les había pasado a sus pacientes realmente no era así, que realmente ellos, sin ser a veces su intención, habían inducido esos recuerdos y las personas creaban este recuerdo falso de esa experiencia. Si esto sucede en esos contextos, ahora imaginémoslo en el contexto familiar, donde también es sencillo el poder tener una autoridad que te dice cómo fueron las cosas y que te puede llevar a que formes esos recuerdos que no necesariamente existieron. De hecho, hay quien dice que gran parte de nuestras experiencias de la infancia pues no son como las recordamos. Igual sí fueron, pero no como tú las recuerdas. Y se entiende, porque como niños tenemos sistemas sensoriales que permiten captar la información un poquito diferente como lo hace un adulto. Tan simple la proporción de las cosas, que yo creo que les ha pasado. De que hay lugares en los que tú recuerdas que como niño los veías enormes, gigantes, espectaculares, y ahora que lo ves como adulto dices, oye, pues estás bien chiquito, yo no sé cómo antes me sorprendía con esto. Pero sin embargo, en tus recuerdos está ahí presente. O típico de que tus hermanos cuentan cosas que tú no las recuerdas, pero ellos afirman que tú estabas ahí, tú, por más que lo quieres intentar, no puedes captarlo. O al revés, tú lo captas, pero no tienes como la idea. Más bien tu recuerdo se ha formado por lo que dicen las otras personas. Así de esta manera nuestros pacientes pueden llegar a tener recuerdos falsos, memorias falsas, y no percatarse que son falsas. Y esos recuerdos pueden involucrar el formarse una idea aparentemente idealizada de su infancia, en la que no hubo problemas, no hubo situaciones malas. Y uno pensaría, pues bueno, eso es bueno, ¿no? Porque esto no les afecta ya como adultos. Pues por el contrario, sí les afecta, porque no están permitiéndose tomar conciencia de aquellas situaciones que sí les causaron un malestar y que en el contexto de terapia es importante reconocer para poder trabajarlas, para poder darles una propia solución. Ya sea trabajando con esos recuerdos, ya sea trabajando con las consecuencias de esos aprendizajes, pero que es importante reconocer. Y esto puede ser un obstáculo que ustedes tengan a la hora de hacer entrevistas y explorar lo que le pasa a la persona, porque puede limitarles la información que la persona misma les proporcione, porque puede estar sesgada y puede estar errónea. Y por eso hasta a veces pareciera de que, ah, caray, qué raro, si yo sé que como psicólogo, como psicoterapeuta, tu infancia tiene cierta influencia porque de ahí aprendes cosas. ¿Y cómo es posible de que esta persona me dice que tiene una infancia carente de situaciones negativas o desagradables y por el contrario llena de muchas cosas muy deseables? ¿Cómo es posible de que ahora como adulto tenga problemas? Y pareciera que no entendemos, pero más bien no es que no entendamos, es que la información no está siendo tan correcta. Y también, no es que el paciente quiera mentirnos, sino que realmente pueda creer que así pasó o le resulte totalmente difícil el poder reconocer aquellos aspectos en la crianza que no fueron ideales. Y es que experiencias a veces tan sencillas como que un papá se le olvidó ir o llegó tarde por el hijo a la escuela, pues realmente es una experiencia muy desagradable para las personas y que les generan esa sensación de abandono, ese temor a la pérdida que les puede llevar a vivir mucho estrés o los puede a empezar a construir junto, no solamente por esa experiencia, sino por experiencias parecidas, la idea de que los van a abandonar o que las personas significativas te dejan. Y eso pues es algo que a nosotros nos interesa mucho poder identificar para poder ayudar a las personas a adecuar esas creencias o esas formas de ver el mundo a la realidad y de poder dar soluciones a los problemas que tienen en el presente, pero comprendiendo esa historia. Y la idea de esa infancia idealizada, esa infancia dorada, puede ser un obstáculo para que nosotros lo logremos. El que nos cuenten esa infancia tipo Disney no ayuda mucho a que el paciente pueda salir adelante. Es más acertado el poder reconocer los aciertos, sí, pero también los fallos para poder corregirlos. Que ahora no tanto en un afán de culpar a los padres, sino más bien de ayudar al paciente a que se haga responsable, a que vea qué es lo que le hace falta, qué le hace sentido, y de ahí partir para poder darle los recursos para poder solucionar ese problema. Porque ese será el camino que nosotros vamos a favorecer para que la persona no solamente resuelva la problemática que trae a consulta, sino que le ayude a tener nuevos recursos para afrontar las demás situaciones
situaciones que van a presentarse en su vida cotidiana. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Y por ello, esta idea o esta situación de visualizar o de tener la idea de una infancia dorada puede ser un gran obstáculo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto que estoy comentando? Pues también es como parte de esto mismo de como que el mito, querer negar la realidad, ¿no? Ujú. Pasa, bueno, viendo todos estos temas, pues uno no puede evitar como que analizar a la propia familia o identificar miembros de la familia. Y en parte de mi familia paterna pasa que ellos juran, todos los hermanos de mi abuela, juran que tuvieron una infancia buena, que vivieron bien, que son muy unidos, que como hermanos se llevan súper bien. Y en pocas ocasiones que he podido platicar así a profundidad con mi abuela, pues la verdad es que no todos los recuerdos fueron buenos, incluso mi abuela es de las primeras hijas y pues ella como que recuerda con un poquito más de facilidad las dificultades que vivieron porque pues eran muchos hermanos, había pobreza, había pocas oportunidades, luego falleció mi bisabuelo y tuvieron que regarse todos los hijos con otros tíos, con otros primos, porque mi bisabuela ya no los podía cuidar y ella recuerda y sabe de eso, pero si le preguntas, oye, ¿y tú disfrutaste tu infancia? Claro, yo fui súper feliz, ¿no? Es como, pues no, ni fuiste tan feliz, ¿no? O sea, a los 12 años, si no me equivoco, mi abuela tuvo que irse a vivir con sus tías a que no solo a que la cuidaran y a que la alimentaran, sino a que le enseñaran a hacer algo para vender, porque pues no había dinero y pues ella es la cuarta, o sea, tenía otros 10 hermanos más pequeños que, pues que tenían que cuidar, ¿no? Totalmente. Y tienes razón, o sea, cómo te lo cuentan, ¿no? Como muy orgullosos y como muy bonito, y cuando Ujú, te lo cuentan, que es la realidad, dices, oye, no estaba tan bonito y qué mal que hayas tenido que vivir esto y qué feo que, o desafortunado que han surgido ciertas situaciones. ujú. Sí, hasta como que lo romantizan, ¿no? Creo que son dos varones mayores que mi abuela y luego es otra mujer y luego ella. Los dos varones pues desde muy niños empezaron a trabajar y pues a final de cuentas es como explotación infantil, ¿no? Porque Sí, todavía ni tenían, yo creo que ni terminada la primaria y ya estaban trabajando, pero toda la familia los ve así como los héroes, ¿no? Como que, ay, ellos se han sacrificado y son hombres ejemplares porque dejaron todo para ir a trabajar por su familia y pues, no tuvieron infancia, no tuvieron una vida tan sana a final de cuentas. es correcto, porque ellos no lo eligieron, realmente fue algo impuesto por el Así entorno es. y las circunstancias. Y también y lo que mencionas, sí, no tuvieron infancia y eso les causa muchos problemas luego como adultos, porque hay cosas que no pudieron desarrollar y no pudieron vivir. Y si ellos pudieron haber elegido, hubieran elegido algo diferente, no esta situación Ujú, que les tocó. claro. Luego sí lo romantizamos y creamos valores, claro, como ellos, que ellas son súper trabajadores y nos dieron lo que tenemos y por eso hay que estar como agradecidos. Y dices, bueno, sí, pero tampoco fue como tan bonito y si ellos hubieran podido, no tuvieron que haber vivido eso. Y esto que mencionas, pues es algo muy común que vamos a encontrar y que luego por eso de ahí se derivan los mitos. Y pues es muy interesante el ponernos a reflexionar sobre ello, como también tú lo mencionaste. El ver nuestra familia que sí será cierto y que no tanto. Profe, Dime. por ejemplo, las personas, porque yo he escuchado mucho ese discurso como, pues sí, mis papás no estaban o me quedaba mucho tiempo sola, pero era porque estaban trabajando para darme lo mejor. O sea, como esa justificación es válida. Sí es su justificación. No es la mejor porque también dices, bueno, sí te dieron a lo mejor lo material, pero ¿dónde está como el afecto? ¿Dónde está como la seguridad? ¿Dónde está como otros aspectos? Y entiendo que las circunstancias pues obligan a que los papás tengan que trabajar, tengan que pues solventar ciertas necesidades, pero o sea, a veces sí se lleva a la exageración, sobre todo, bueno, más en los hombres, que tendemos luego también ya hablaremos de la familia tradicional mexicana, a desentenderse de la crianza, por ejemplo, y eso pues no está nada bien. Sí,
se entiende que tienen que trabajar, pero tiene que haber como un balance entre el trabajo y para poder satisfacer necesidades económicas y el tiempo que pasan con los hijos. A mí me ha tocado trabajar con muchas mamás solteras, creo que representan mucho esto, de ese balance, de que sí, tienen que salir a trabajar todo el día y el poquito que comparten con sus hijos tienen que dar la mejor, su mejor versión y a veces es difícil y parte de lo que hasta dedicamos a la terapia pues es a dar estrategias para cómo hacerlo y sobre todo si a ellas no les tocó, que luego he tenido muchas mamás solteras que por ejemplo no les ha tocado o no les tocó más bien cuando ellas eran niñas que sus papás jugaran con ellos. Y suena como algo muy básico, pero que bueno, ya de hecho en la siguiente clase hablaremos también algo de ello, de las necesidades básicas. Suena algo muy básico, pero que si no lo tienes, pues tampoco lo desarrollas y no lo puedes promover. Me acuerdo, por ejemplo, de una paciente que cuando decía que iba a jugar con su hija tendría unos 4 años, para ella los juegos era que el paciente se pusiera con la hija a ver series, o se pusieran a jugar en el celular, o se pusieran a que la hija le pintara las uñas a la mamá, y esos eran sus juegos. Pero es que se entiende, porque decía, es que yo no sé jugar, y de verdad no tenía como una idea, sé que son algo muy básico, pero no sabía jugar con la hija, no tenía como un referente, y de hecho las actividades que hacían juntas, como estas que mencioné, eran más como para ella, ni siquiera eran pensando en la niña. O otra paciente que tenía la idea de que ella como mamá tenía que pasársela bien. Cuando nos decimos, oye, pero es que este es juego para tu hija. Igual que bueno que te la pases bien, pero la idea es que la niña sea quien reciba como esta experiencia gratificante. Y sin embargo, por esta falta, esta ausencia en la crianza, y estoy hablando de un factor que es típicamente muy común que se olvide, que es el juego, porque los papás se van a centrar más en las cuestiones operativas, más en dar a lo mejor la escuela, la alimentación, la casa, y la casa en el mejor a veces también restringido. Ya no es tan común, pero antes también era típico, ¿no? De los hijos que tenían que eran muchos y tenían que compartir una habitación o cuestiones así del espacio que era muy limitado. Me ha tocado también pacientes que nunca tuvieron un cuarto propio. Me acuerdo de un paciente que su sueño dorado, su meta en la vida era poder comer con platos pues de porcelana, digamos, porque siempre le tocaban a él platos de cartón. Decía que en su familia eran muchos hijos, eran como 12, y a los mayores era que les tocaban los platos, digamos, pues de porcelana, y a los más pequeñitos los de cartón. Entonces él realmente asoció que el, el de que te representaban como un estatus, un valor, y era algo agradable el poder acceder a tener ese tipo de utensilios que para nosotros pueden ser más comunes, pero por las carencias en las que vio, pues aprendió a darles mucho valor. Entonces, todo esto es como muy interesante, muy llamativo tomarlo en cuenta, porque estas experiencias pues sí afectan el cómo se va a desarrollar la manera de entender el mundo del paciente. Y es que pongámonos a pensar, nosotros sabemos cómo somos a partir de los demás. El cómo nos tratan y lo que dicen de nosotros va a construir nuestra idea de nosotros mismos. Entonces, en esta familia en la que yo crezco, hay ciertas situaciones que se minimizan y otras que se distorsionan para promover ciertos valores para el beneficio de la familia, no el mío, pues es muy probable que yo pueda generar alguna distorsión de mí mismo, que pueda creer que yo no soy merecedor de ciertas cosas, etcétera. Como este paciente que platico, que tenía esto de los platos, él aprendió de que tiene que darlo todo por los demás, por sus hijos, por ejemplo, de que él no puede permitirse ningún lujo, de que él aprendió a través de ciertas experiencias en la vida con sus papás, de que la vida es como difícil y muy sacrificada. Y aunque en la actualidad a él iba bien, afortunadamente, él y su esposa trabajaban mucho, les iba bien, él no se permitía darse ningún lujo. De hecho, fue todo un reto que se comprara él unos tenis, porque no quería, porque él pensaba que si lo hacía era como quitarle el alimento a sus hijos, cuando en realidad hasta los hijos lo alentaban a que le comprara cosas, etcétera, porque realmente no estaban en las condiciones que él creía o que estuvo en la infancia. Y es que pasa algo muy interesante para nuestra mente, como que no se actualiza, como que se queda en aquella época de niños y echa a andar pautas adaptativas propias de aquella época. Y que aunque cambien las condiciones, ya como adultos todavía seguimos creyendo que esa situación está vigente y es lo que hace que sigamos cometiendo ciertos fallos por estar queriendo utilizar una serie de estrategias que ya no son eficientes por el cambio en el entorno o que nunca fueron eficientes y que más bien son dañinas, pero no nos damos cuenta de ello. Por lo cual es importante el reconocer cuáles fueron esos fallos, esas carencias, no con un afán vuelvo de juzgar, de criticar, sino más bien de entender qué es lo que falta. Porque es nuestro punto de partida en la psicoterapia, saber que no tuve para poder, ahora yo como adulto, el poder darme eso que no tuve.
Y aunque mis papás pudieron hacerlo mejor, pues a lo mejor les falló, porque es muy fácil fallar o dejar alguna área no cubierta. Y el que yo reconozca cuál es esa área, pues ahora me corresponde a mí el poder brindarme esos aprendizajes en la medida de lo posible para poder satisfacer dicha necesidad, que ya hablaremos la próxima clase en eso, y que de esta manera poder yo estar mejor. Y por ello es importante. Y un enorme obstáculo, por ello, es esta idea de una infancia dorada, una infancia carente de experiencias positivas, donde todo fue ideal, pues no, realmente no es así. Igual que no es tampoco una totalmente horrible, tampoco. O sea, tenemos una combinación y es importante el poder reconocer esos aspectos buenos y malos que tienen ambas experiencias y cómo influyeron en nuestra vida para convertirnos en lo que ahora somos. ¿Qué les parece? ¿Algo más que quieran comentar? Porque es un concepto muy interesante y algo con lo que les va a tocar muy frecuentemente lidiar con los pacientes. Otro fenómeno que yo he visto así como con los papás, ha sido que cuando de chicos los forzan como a hacerse, les toca ser como el hombre de la casa o ser los proveedores de la casa, siendo mujer o hombre, que después ellos se hacen cargo de sus familias, pero como ya cuando los hijos son adultos están como agotados por estar como siempre al frente de la familia, ¿no? Desde chico y no tener como ese espacio de infancia, de no haber cubierto ciertas necesidades y después están esperando que los hijos ahora se responsabilicen para que ellos puedan cubrir sus necesidades. Sí, es correcto, cuando se cumple un rol parental. Y a veces ese rol, como por hacerse cargo de los hijos o cuidar a otros, a veces ni siquiera se caduca, digamos, sino que es toda la vida. De que incluso ya como adultos, donde todos son adultos, ellos siguen siendo los que tienen que cuidar a los más jóvenes y resolver los problemas. Y es cuando se vuelve ya pues muy problemático y limita a la persona. Y lo que mencionas, luego hasta esperarían en el mejor de los casos que se vuelvan responsables, sí, pero a veces aún así siguen siendo o sintiéndose con la obligación de cuidar a los más pequeños o a los hijos, cuando tendría que irse ya reduciendo a medida que van creciendo, pero sin embargo, pues a veces no surge. A veces el rol es muy estricto, muy rígido y no les permite otra manera de comportarse. Y puede sonar muy bueno, de que, ay, pues eres como el líder y todos te hacen caso. Bueno, sí, pero es que tampoco te dejan vivir tu vida, no te dejan eh, elegir algo diferente, sino que tienes que asumir eso que te tocó y estar pensando qué le hace falta a los demás para ayudarles a poder resolverlo. Y a veces nada más es unilateral, es decir, yo cuido a los demás, pero los demás no cuidan de mí, porque piensan ellos que yo todo lo puedo hacer y como he tenido la experiencia mayor y he podido salir adelante, pues yo lo puedo resolver solo. Y entonces, pues tengo que estar ayudando a los otros sin poder ayudarme a mí mismo. Es cuando también se vuelve, pues, muy negativo. Maestro, esto que usted comentaba de que el cerebro no se actualiza, ¿cree que tenga que ver con un primo mío que decía que él sufrió mucho de maltrato por parte de sus papás? Entonces, decía que donde quiera que él llegaba, sentía que todo el mundo quería maltratarlo. Sí, o sea, no sentía, todo el mundo lo maltrataba, más bien. En la escuela había alguien que lo maltrataba, en el trabajo había alguien que lo maltrataba, entonces como que se le repetían las cosas. ¿Cree que tenga que ver con esto que menciona usted de que el cerebro no se actualiza? Definitivamente. De hecho, esto que le pasa y más con tantos contextos, tantos tipos de relaciones, sí, de que él aprendió cierta estrategia para poder adaptarse a las situaciones, pero él no se da cuenta de que también él hace ciertos comportamientos que favorecen que lo maltraten. Suena como ilógico, porque uno pensaría que uno con la mala experiencia vas a cuidarte de que no hacer ciertas cosas o alejarte de ciertas personas. Pero sin embargo, el cerebro aprende un patrón completo. Aprende, que también entendamos, el cerebro aprende relaciones, no aprende como una imagen. Que luego a veces se piensa, no es que tú elegiste a tal persona porque se parece a tu mamá, por ejemplo, como le da psicoanalítica. No, no es así. Lo que aprendemos son relaciones y las relaciones implican como los roles. Entonces, una persona que sufrió violencia aprende a actuar y a comportarse de manera eficiente, a sobrevivir en contextos de violencia.
Y en contextos donde lo traten bien, no sabe a lo mejor cómo comportarse porque no tiene un referente claro. Entonces, a lo mejor, como decías, esta persona llega con gente que lo trata muy bien y pueda sentirse como raro, como incómodo, porque a lo mejor no tiene repertorios conductuales para poder adaptarse a esas situaciones y a ese tipo de trato. Entonces, para él le resulta más sencillo y más fácil el buscar contextos de lo conocido. Entonces se va a ir a aquellos contextos donde lo maltratan porque eso, ahí sabe cómo comportarse, ya tiene las estrategias y los recursos para poder hacerle frente. Y es curioso, y pueda favorecer él, sin ser su intención, el elegir personas o relaciones en las que exista el maltrato. Y es que pongamos a pensar, incluso el hablar, por ejemplo, de violencia como el bullying, es una cuestión relacional. Es no solamente es la persona que ejerce el bullying, es también la víctima la que ejerce el bullying, a quien hay que dar a ambos esa atención, porque también las víctimas, si tú tomas a esa víctima que sufre el bullying y lo pones con otras personas en las cuales la víctima ahí tiene una mayor jerarquía o tiene una mayor capacidad para hacer frente a las circunstancias, luego puede hacerles el bullying a los otros. Y es algo muy curioso, porque es simplemente contextual, simplemente se cambió el rol. Y es por ello que dentro de nuestra formación como terapeutas sistémicos tenemos que aprender a identificar pautas. Es una pauta, ese patrón repetitivo que se echa a andar bajo ciertas situaciones específicas. En el caso de este primo que nos mencionas, él aprende a elegir ciertas personas y sus pautas se van a echar a andar cuando encuentra a alguien que complementa la pauta que él trae. Y entonces, aunque no es algo el deseable, va a elegir personas que tengan ese complemento, es decir, personas que puedan ser maltratadoras o descalificadoras. En parte dirás, bueno, pero ¿cómo qué pautas hace o qué comportamientos? Por ejemplo, a lo mejor él no es bueno poniendo límites, ya sea que pone límites demasiado exagerados o no les dice nada. Ok. Además, muchas veces las personas soportamos el maltrato porque estamos más temerosos de quedarnos solos. Entonces preferimos que nos traten mal, pero que no nos dejen solos. Y eso tiene que ver con que cuando niños no cubrieron nuestra necesidad de un vínculo seguro y pensamos que las personas significativas nos van a abandonar. Y aprendemos en base a las experiencias que la forma en la que no nos abandonen es soportar el maltrato, porque si yo hago todo lo que me digan, de seguro no me va a dejar. Y vean que se empieza a enlazar y empezamos a entender lo que le pasa a la persona. Ok, porque era lo que no entendía él. Dice, es que yo llego y me siento a mi trabajo, yo llego a mi aula y ya sé que alguien va a llegar. Ya identificó, yo dice, este va a ser el que me va a hacer la vida imposible. Con esta persona voy a tener problemas. O sea, que se parecen a sus papás, pues, al maltrato a sus papás. Él Así decía, no, es. no es que yo lo busque, o sea, no es que yo diga, este va a ser mi amigo o algo, no. Yo lo identifico rápido y digo, con este no me la voy a llevar bien. Este es el que me va a hacer bullying, me va a hacer la vida imposible y todo eso. Y eso era lo que no entendía él. Dice, ¿yo cómo los llamo? ¿Yo los llamo? Dice, ¿yo los llamo? Ahora ya me estoy dando cuenta que sí, ¿no? Por lo que se está comentando. Sí, y luego incluso pregúntale, oye, cuando llega una persona así que llegas a un trabajo nuevo, no conoces a nadie, llega, no sé, el compañero y te saluda, ¿tú qué piensas? ¿Cómo le respondes? Y te van a contar cosas que dices, es que esas respuestas los echas encima, de que no, yo les digo desde un inicio, yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Ok, ¿Y tú, ¿y para qué les dices eso? O sea, los estás poniendo en contra. O, ok, o sea, no se dan cuenta que sus mismos intentos de solución les generan problemas. ok. Muy bien. Gracias, maestro. No, no, de nada. Y es muy interesante. Y luego ya en la siguiente clase vamos un poquito a ir entendiendo cómo surge esto. Y voy a hablar más de las necesidades que tienen que cubrirse en una familia, que vamos a ver el concepto de familia y cosas que se tienen que hacer dentro, que va a explicar aún mejor esta parte. Pero sí, ese tipo de comportamientos que a veces parecieran como mala suerte, como el destino, que ¿por qué me toca a mí siempre esto? Más bien es una pauta de comportamiento que ya traemos y que nos lleva a que, sin ser nuestra intención, echemos a andar comportamientos en otras personas que complementen la propia pauta que traemos no muy buena, como en este caso el maltrato, y pues que se mantenga. Y por eso sí pareciera como mala suerte. Y también como terapeutas, el trabajo de ustedes es identificar esas pautas recurrentes, esos comportamientos repetitivos, porque es donde van a ustedes a trabajar y es lo que buscan modificar para que esta persona ya se modifique su forma de relacionarse con las personas. Y también recordemos, todo comportamiento, todo problema con las demás tiene que ver con ambas partes.
Si yo tengo problemas con todos en mi trabajo, tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo para tener problemas con todos en mi trabajo? Porque algo estoy haciendo. Igual yo no soy el que lo origina, pero sí soy el que también lo está mínimo manteniendo. Y eso es algo que también luego le enseñamos al paciente y uno como terapeuta tienes que poder aprender a observar para romper como esos ciclos. Pero bueno, ya hablaremos más de ello. Mil gracias. No, de nada. ¿Algún otro comentario, alguna duda o pregunta final ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? No, yo no. ¿Las demás? ¿Algún comentario o algo que quieran abordar para ir cerrando nuestra sesión? Yo me quedó todo muy claro, la verdad, no tengo comentarios. Perfecto. Que menciono, ya la próxima clase veremos lo que es la familia y veremos las necesidades que se tienen que cubrir en una familia y que entonces cuando la contrastemos con la familia mexicana vamos a entender, ay, con razón. Es más frecuente que en nuestra cultura ciertos trastornos estén presentes. Pero bueno, entonces si no Muy tenemos bien. comentarios o algo más, vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, maestra, muchas Vale. gracias. Ok, muchas gracias. Sí, profe, gracias. De nada, que tengan excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Bye. Igual. Bye. Bye. Bye.